Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a empezar con el estudio número 6 del libro de Ruth. Y antes de empezar con este estudio voy a hacer una oración. Señor, gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra, de poder abrir esta Biblia, Señor, que está en nuestro idioma y que podemos nosotros estudiar pues sin una limitación, Señor. La verdad es que tú nos has dado los medios para poder estudiarla, para poder leerla, para poder memorizarla, para poder analizarla. Y yo sé, Señor, que pues aquí está la verdad en esta tu palabra y que podemos obtener un gran crecimiento si nosotros le damos el tiempo que se merece. Te pido, Señor, por todas las personas que están conectadas para que podamos nosotros recibir esta enseñanza. También por los que están aquí presentes, te pido que el mensaje que va a ver el día de hoy pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y que sea de edificación para nuestras vidas, para que nosotros tengamos un rumbo basado en tu palabra, Señor, con las enseñanzas de este maravilloso libro llamado Ruth. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, entonces el estudio del día de hoy se llama El legado de Belén. Les recuerdo que anteriormente hemos estado leyendo los demás capítulos de Ruth y ahorita ya estamos en el último capítulo. Un libro, la verdad, pequeño, porque solamente tiene cuatro capítulos, pero que nos cuenta una historia bastante impresionante, una historia bastante reconfortante, podría decirlo, bastante reconfortante, y voy a hacer una breve recapitulación de lo que hemos visto. Tomamos en cuenta que Ruth es la nuera de Noemí, que en sí la historia empieza con un hombre llamado Elimelec, que es esposo justamente de esta mujer llamada Noemí, y que se va con sus dos hijos de la tierra de Judá a una tierra cercana a los campos de Moab. En ese momento había una gran hambruna en esta tierra de Judá, y la actitud que tuvo Elimelec, en vez de confiar y arrepentirse por sus pecados y tener una confianza plena en lo que Dios estaba haciendo en esta ciudad, prefirió desplazarse a otro lugar para él, pretendiendo él tener una seguridad en el momento de esta hambruna que se estaba viviendo en la tierra de Judá. Entonces esta familia de 4 integrantes se van a esta tierra de los moabitas, y recordemos que estos moabitas eran un lugar en donde habitaban enemigos del pueblo de Israel, y que aún así no les importó irse a Elimelec con su familia, irse a estas tierras. Y bueno, las consecuencias vinieron a partir de esta decisión que toma Elimelec, ya que Elimelec muere y además sus dos hijos mueren también junto con Elimelec. Pero ellos estuvieron viviendo 10 años ahí, estuvieron por un periodo bastante largo, y en ese momento tanto sus dos hijos, Mahlón y Kelión, tomaron a 2 mujeres moabitas. En este caso, uno tomó a Ruth y otro tomó a Orfa. Entonces eran 2 mujeres que también se quedaron viudas, al igual que Noemí. Y entonces, al momento de morir y de que no tienen prácticamente un futuro allí en la tierra de Moab, principalmente Noemí, porque había muerto su esposo y sus dos hijos, Noemí decide regresar a la tierra que se les había dado, la tierra de Judá. Ella va buscando también a su Dios, cabizbaja, llena de amargura, en donde Noemí, de hecho, lo mencionan en este primer capítulo, menciona que ya no le llamen por su nombre Noemí, sino que le llamen Mara, porque esto significa amargura. Noemí estaba triste, estaba con una... es entendible, triste, porque había perdido prácticamente a su familia, o sea, a sus hijos y a su esposo, y también sin esperanzas, no sabiendo qué iba a suceder,
ya que pues estaba en tierra extranjera y pues no, como tal, pues le iba a parecer complicado pues subsistir en estas tierras. Entonces ella decide regresar a su tierra natal y les dice a sus dos nueras que se queden, que vayan con sus padres, que se vayan con sus padres y que hagan una vida nueva. Entonces les hace una primera, pues no sé si mandamiento lo podemos llamar, una primera invitación que les dice vayan con su familia, y las dos primero dijeron pues sí, no te vamos a dejar, nos vamos a quedar contigo, pero Noemí insiste en apartarlas y decirles que regresen con sus familias, ya que pues estaba bastante dolida, pues no les podía ofrecer nada a estas dos mujeres. Sin embargo, Ruth, a la segunda ocasión que Noemí las vuelve ahora sí que a mandar con sus familias, Ruth decide seguir a Noemí. Y no nada más la sigue a ella, sino que también dijo que sería el Dios de Noemí, sería el Dios de ella. Y es ahí donde empieza esta historia que estamos viendo en este capítulo. Bueno, es en este capítulo 1, y que posteriormente vemos en el capítulo 2 como la actitud de Ruth pues es una actitud de fidelidad, de mansedumbre, de sumisión, una actitud pues de fidelidad principalmente hacia su suegra, un amor que le tenía a ella y una sumisión ante Noemí, de confiar plenamente en lo que le fuera indicando Noemí en sus vidas. Entonces Ruth va a recoger algo para cual alimentarse, y ella encuentra, que sabemos que no es casualidad, pero ella llega a un lugar, entre comillas, casualmente, que era de un hombre llamado Boz. Entonces Boz, siendo un hombre amable, un hombre con una buena actitud ante sus cercanos, con sus empleados, con todos los que estaba a su alrededor, pues también ve a esta mujer pues desamparada, y primero preguntándose quién es. Sus empleados le dicen que era Ruth, que había regresado de Moab con Noemí, y entonces Boz pues con su actitud de un hombre amable, de un hombre que estaba dispuesto a apoyar no solamente a Ruth, a sus cercanos, sino a cualquiera que pudiera llegar a ese lugar con alguna necesidad, pues decide también apoyar a Ruth. Y es así como deja y permite que Ruth recoja el grano que estaban también ellos segando, y pues también la hace parte de su grupo de empleadas, ¿no?, que tenía él, y pues trataba de cuidarla en lo más que se podía, y de hecho le daba tanto a ella alimento como también para su suegra Noemí. Entonces al momento de regresar Ruth a este lugar, de este lugar a su casa con Noemí, Noemí claramente se da cuenta que algo había sucedido, y que esto no había sido mera casualidad, sino que había sido algo que podría resultar en algo bueno para ellas dos, que es el tema, podríamos decirlo, el tema central del libro, que es la redención, y que es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Porque Noemí se da cuenta que Boz, o más bien Noemí sabía que Boz era un pariente cercano, y como lo vimos en estos estudios y como lo vamos a ver el día de hoy también, este pariente tenía la facultad de poder apoyar y redimir a estas dos mujeres, en este caso a la familia de Elimelech, para esta descendencia que se mantuviera de esta familia. Y es ahí donde Noemí decide, ok, tú ve y acércate, y tú le da una serie de indicaciones a Ruth para que pueda ver si puede ser este hombre el hombre con quien puede redimirlas a ellas dos. Entonces Noemí, en esta serie, en el capítulo 3, vemos que Noemí le da una serie de instrucciones a Ruth, en la cual le dice que haga una serie de situaciones, que bueno, eso ya lo vimos en el estudio pasado, pero prácticamente que vaya con Boz y que presente como una
¿cómo podría decir? Como una actitud de reverencia, yo le llamaría, con una actitud de disposición de mostrar un interés hacia vos y de que vos tomara también una decisión en parte con este interés que le estaba mostrando Ruth. Y así es como sucedió. Vos se da cuenta de que él puede ser el hombre que puede redimir a esta familia, a Ruth y a Noemí, y entonces decide tomar cartas en el asunto, que es lo que vimos también en el estudio pasado, en donde veíamos que al momento de que vos sabía que no era el principal pariente cercano, el cual podría redimir a esta familia, pues quiere resolver esta situación rápidamente, y es ahí como vemos a esta persona que no le mencionan su nombre, simplemente le ponen aquí un sobrenombre que es fulano, en donde pues va a negociar, bueno, no va a negociar, va a presentar la situación de lo que estaba presentándose con Ruth y Noemí. ¿Qué es lo que sucedía o qué es lo que sucede? Que bueno, las propiedades o toda la herencia por parte de Elimelech pues estaban ahí y no se trabajaban, no era algo que estuvieran trabajando, sino que tenían que ser redimidas junto con, en este caso, con Ruth, porque pues Noemí ya era una mujer ya de avanzada edad, y pues como parte de mantener la descendencia de la familia, pues tenían que tomar, para poder tomar las tierras, también tenían que tomar, en este caso, a la mujer del difunto, que en este caso pues era el hijo de Elimelech, llamado Mahlón, si no me equivoco. Sí, Mahlón. Sí, era la mujer de Mahlón, Ruth. Entonces, vemos la actitud de este hombre, el fulano, que me da mucha risa el nombre que le pone aquí, fulano, porque si es alguien que dice, él aquí el fulano cualquiera, o cualquier tipo podría ser, ¿no? No le ponen específicamente un nombre, y no tiene, y no es casualidad, están poniéndole esto porque este personaje sale irrelevante de la historia, y es más, no es mencionado ni siquiera en la Biblia, ni sabemos quién es, simplemente porque la actitud de este fulano pues fue la de no cumplir con su responsabilidad que le tocaba a él, porque él era el pariente cercano tanto de Noemí, bueno, el pariente cercano de Noemí, y no quiso redimir. Quería los beneficios de redimir las tierras, pero no quería comprometerse y dejar una descendencia para esta familia, que era la familia de Elimelech. Entonces, vemos que vos, al momento de presentarle esta situación, pues él dice, ok, si tú no lo quieres, yo sí lo voy a aceptar, y yo voy a tomar a Ruth como mi mujer, y también voy a adquirir todas las tierras y las voy a comprar por el precio que se tenga que comprar. Y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, ya con este antecedente, que es el legado de Belén. Como veamos en el primer capítulo, exactamente el libro de Ruth sucede en la misma época, en la de los jueces, una época donde ya Dios no estaba guiándolos a todos, sino que era a través de pequeños, bueno, no pequeños, pero a través de algunas personas, caudillos, que salvaban al pueblo de Israel, y que de alguna forma cada quien hacía lo que bien le parecía, que así termina de hecho este libro de Jueces. Cada quien hacía lo que le parecía, y pues vemos también en este libro de Jueces que había una maldad bastante grave en la tierra de Israel, porque pues había situaciones muy graves, como la idolatría que tenían también esta población, las personas que estaban ahí, que Dios mismo les dijo que no adoraran a otros dioses, y pues cosas tan crueles como lo que sucedió con la mujer del levita, la concubina del levita, que pues fue un abuso que cometieron, y que bueno, ya les invito a que lo lean ustedes, porque es una situación bastante fuerte, que es
algo impactante que a lo mejor no nos esperamos que esté en la Biblia, pero cuando lo leemos decimos, ay, cómo estaba la situación muy grave, y que hoy no hay mucha la diferencia, no hay mucha diferencia en esta situación que vivían en esa época, ya que hoy también vemos esta oscuridad. Nada más necesitas prenderle a las noticias para ver cuánta muerte, cuántos abusos, cuántas injusticias. Y esas son las cosas que vemos visualmente. Esas son las cosas que vemos: la violencia, las guerras, las hambrunas, los desastres que hay en el mundo. Esa oscuridad la vemos con mucha frecuencia, pero no nada más se trata de la parte como visual, lo que podemos ver a simple vista, sino también hay otras cosas que no vemos en cada uno de los seres humanos que se encuentran en este mundo. Entonces, pues cuando una sociedad rechaza a Dios, que eso es algo que ya es algo normal. De hecho, estaba viendo un estudio, más bien no un estudio, pero como una encuesta que arrojaron que aquí en México, pues el 66% o hasta más de jóvenes son ateos, ¿no? Y de hecho eso era como lo que se sumaba a lo que ya existía de jóvenes ateos, sino que aumentaron aproximadamente un 80% de jóvenes que se consideran ateos, ¿no? Entonces, una sociedad que vemos que rechaza a Dios, que rechaza sus principios. Hay una oscuridad intensa, y solo pues los cristianos, los hijos de luz, como lo llaman también los hijos de Dios, pueden detener pues que haya esta oscuridad, que haya más oscuridad, como lo vemos en Mateo 5:14. De hecho, el grupo se llama así: vosotros sois la luz del mundo, ¿no? O como vemos en una parábola sobre la sal, ¿no? Nosotros también somos la sal del mundo. Para que no se pudra este mundo, pues el cristiano sigue manteniendo, de alguna forma Dios mantiene este mundo gracias a pues que hay personas que siguen a Dios, cristianos que están siguiendo su palabra, y esto es importante que nosotros lo tengamos muy presente, que nosotros somos parte de esa pues encomienda que de alguna forma, bueno, no de alguna forma, esa encomienda que nos dejó Cristo, ¿no? De que nosotros también vayamos y anunciemos el Evangelio, que vayamos y anunciemos las buenas nuevas. Entonces, lo que pasa en nuestros días, pues es algo que vemos evidente. La realidad es que yo pues no quiero enfatizar tanto, porque no es algo que esté muy que no podamos ver fácilmente. Lamentablemente es algo que vemos muy fácilmente. Nos metemos a las redes sociales y hay un buen de cosas que dices, ¿cómo es esto normal, no? Nos preguntamos eso, y lo peor es que también llegamos a ser nosotros los que seguimos, los que leemos la palabra de Dios, los raros, los que estamos atrasados, ¿no? O sea, estamos siendo lo detestable, ya no es lo normal, ¿no? Aunque bueno, en muchos momentos así fue también, en otras ocasiones, no es para sentirnos especiales, pero pues hoy es más fácil pues verlo y notarlo con todos estos medios de comunicación que tenemos. Entonces vemos que hay un rechazo fuerte, y veíamos que también en este momento del libro de Ruth hay un rechazo fuerte para con Dios, y la oscuridad continúa en una gran espiral hacia más y más oscuridad, y es algo que también está pasando en este momento. Y yo les pregunto a ustedes, a los que nos están escuchando aquí en las redes, y aquí los que están presentes, ¿qué estamos haciendo con la luz que nos ha dado Cristo como cristianos, ¿no? Dios nos dio la luz, nos da la luz principalmente, que es la vida que nos dio Cristo, para que nosotros también vayamos y seamos la luz en este mundo oscuro. ¿Qué estamos haciendo con esto? Y de hecho, aquí mencionamos en el estudio que hay una canción que habla de la gran necesidad de que el cristiano proyecte la luz de Cristo, que se llama Esta mi pequeña luz. Entonces el desafío parece muy grande,
parece muy grande para que proyectemos al mundo oscuro una luz, en este caso la luz de Cristo, pero debemos de comprender que no es por nuestras propias fuerzas, no es algo que podamos nosotros hacer ni lograr, porque solamente es el poder de Dios el que hace que la luz predomine en la oscuridad y en la oscuridad de los corazones de las personas, que es lo que comentaba. Podemos ver lo superficial de la violencia que existe, de la perversidad que existe, de las faltas morales que existen, y eso es lo mero visible, ¿no? Lo que podemos percibir con nuestros ojos. Pero vamos a leer 2 Timoteo 3, 1, 5. 2 Timoteo, para ver que hay más allá, y no solamente es una cuestión de lo que vemos como moralmente bueno o malo. 2 Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque vemos claramente, podemos ver las cosas como malas, como un robo, como un maltrato. Cualquiera, a lo mejor en este caso cualquiera podría decir, esto está bien o está mal. Pero Dios no solamente se va enfocando en esas cosas, sino también en lo que hay en el corazón humano, en lo que hay en su corazón. Y vemos aquí, en esta lista, pues una serie de cosas que vemos muy, muy claramente, ¿no? Y que puede caer cualquiera, y podemos caer cualquiera en eso, si no estamos agarrados de Cristo, que es amadores de sí mismos, ser soberbios, ser avaros, ser vanagloriosos, y son cosas que a veces ni siquiera reconocemos, que ni siquiera, que es más, está exaltado en la sociedad, como algo de sigue tus metas, sigue tus propósitos, sigue tus pasiones, y solamente satisface lo que a ti te gusta, en lo que a ti te gusta, sin pensar en que este mundo está condenado. No pensamos en que el mundo está condenado, y si lo pensamos y sabemos que el mundo está condenado, pues nos da igual, ¿no? Dices, bueno, está condenado para el otro, para mí no. Pero estamos gravemente equivocados, porque este mundo ya está condenado y Dios lo ha anunciado y lo ha dejado en su palabra. Y lo que quiere Dios es mostrar su luz, justamente, que no caigamos en esa oscuridad eterna. Entonces aquí la lista nos está diciendo que hay personas que simplemente van a estar pensando en su propio yo, que van a estar pensando en sus propios beneficios, en su propio interés, en lo que ellos quieren, exaltando su persona, pensando más en cómo se ven y cómo me puedo ver mejor ante los demás, pensando más en el ya logré esto, ya hice estas cosas. Y también aquí viene en la lista sobre la soberbia, y esto es importante identificarlo, que la soberbia no solamente se trata de aquella persona que va y que presume y que trata mal a los demás porque se cree superior. No, si nosotros no tenemos a Dios como la máxima autoridad de nuestras vidas, nosotros estamos siendo unos soberbios, porque simplemente no reconocemos la autoridad de Dios, no reconocemos lo que Él nos ha dado y lo que Él es. Ya no quiero profundizar tanto en esto para no desviarnos tanto del estudio, pero justamente este es el contexto que está viviendo Ruth, un mundo peligroso, un mundo oscuro, un mundo lleno de solamente de sus propios intereses y no pensando en otras personas.
Pero vemos a este caso de Ruth. El libro justamente nos enseña que no importa cuánta maldad y oscuridad haya, porque el creyente puede proyectar una luz que perdure y que vaya más allá de lo que está pasando. Lo vemos las bendiciones que tiene Boaz, simplemente por haber puesto su confianza en quedarse en el lugar en donde Dios lo había puesto, que era la tierra prometida, en este caso Judá, en Belén específicamente. No hizo lo mismo que Elimelech de huir a otra tierra por ver que en ese momento o en ese lugar estaba habiendo una hambruna. Boaz se quedó con una confianza en Dios y empezó a ver beneficios, no solamente para él. Permítanme un momento. ¿Sigue escuchando? Bueno. Ahí está, perdón. No solamente fueron beneficios y bendiciones para Boaz, sino que también empezó a dar empleo a otras personas. Y no nada más se quedó con eso, sino que también apoyaba a la gente que podía, en este caso a Ruth. A Ruth la apoyó, siendo que ella pues era una extranjera, alguien que no necesariamente pues tendría que preocuparse. Sí era pariente un poco lejana, pero no era su obligación, como lo podrían ver muchos, ¿no? No era su obligación darle alimento o procurarla. Entonces vemos que esta luz, justamente en los lugares más oscuros, es cuando más brilla, es cuando más resalta, cuando es más llamativa. Y este libro nos está llamando a ser predicadores de la bondad de Dios. Actos específicos de amabilidad y compasión pueden impactar a un mundo totalmente perdido. Sabemos que nosotros no vamos a cambiar al mundo. El mundo no va a cambiar por lo que nosotros hagamos en nuestra vida, porque el único que puede cambiarlo es Dios. Dios puede cambiarlo, pero Dios mismo ya ha dicho que este mundo pues va a pasar en algún momento. Pero nosotros sí podemos generar un impacto en algunas personas. ¿Cuántas? No lo sé, Dios lo sabe. Dios puede saber si a lo mejor impactar a millones de personas como Billy Graham, o impactar a un grupo pequeño de personas, ¿no? Pero no importa cuántas sean, si estás impactando a una persona, estás haciendo la voluntad de Dios. Obviamente Dios es el que da el fruto, Dios es el que da el fruto y es el que tiene el poder para cambiar los corazones. Nosotros simplemente somos siervos para llevar este mensaje. Entonces no vamos a cambiar al mundo, pero podemos cambiar a algunos del mundo. Hay que vivir esta vida extraordinaria que vivieron tanto Boaz y Ruth en este relato. ¿Y por qué digo extraordinaria? Si no fue una historia tan de aventuras y de irse a una aventura a otro lado, ¿no? Simplemente fue maravillosa porque en un lugar en donde no había esperanza, cambió todo completamente. En un momento de tener una vida de pérdida, de decepción, de amargura, cambia completamente por el impacto que Dios hacía en estas personas, tanto en Ruth como en Boaz. Ruth, una mujer que a este momento, en esta época, dirías, ¿cómo que una mujer sumisa? Perdón por decirlo, pero es lo que era. Y es más, era principalmente sumisa ante Noemí, confiando plenamente en lo que le estaba enseñando y lo que le estaba instruyendo. Y vemos a este hombre Boaz, pues que simplemente él estaba confiado, pacientemente. Ya era un hombre grande, no estaba ya preocupado por a lo mejor ni siquiera estaba pensando siquiera en casarse en algún momento, ¿no? Porque él ya se considera un hombre grande y no veía necesariamente que hubiera un futuro, me refiero a una familia. Pero Dios fue fiel y lo recompensó con una mujer y con un hijo, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces esa es la historia extraordinaria. No es una historia de aventuras como la que nos pintan en las películas de acción o en las películas de
cualquier tipo de película o lo que actualmente en la cultura nos dicen como vive tus pasiones o vive tus metas. No, simplemente ellos fueron dos personas confiadas en Dios y recibiendo la misericordia de Dios. Y disfrutaron las bendiciones. Y pues también nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones que vamos a ver en este estudio y en el de la siguiente semana. Entonces hay 3 razones por las que Dios nos pide que nosotros mostremos bondad en este mundo tan falto de ella. Bondad, amabilidad, amor genuino, fraternal, no un interés superficial, sino un interés por lo que están viviendo los demás. Vamos a ver que en este estudio solo esta primera razón, son 3 razones, pero vamos a ver solamente una, que es la redención. ¿Y qué es esto? Que ya lo hemos mencionado en los otros 2 estudios, en los estudios pasados, pero vamos a profundizarlo un poquito más. Nosotros debemos de proyectar esta bondad porque Dios ya la proyectó hacia nosotros. Hemos sido nosotros redimidos por el gran amor de Dios. Como les contaba, ya mencionamos también varias veces esta palabra, pero también vemos que varias veces se repite en este libro la palabra volver o regresar. No importa nuestro estado actual, no importa cómo esté tu vida actualmente, tú puedes tomar la decisión de ser un cristiano que proyecta esta bondad, porque es algo que ya recibimos. Si nosotros anunciamos el Evangelio, no es porque estamos esclavizados y si no ya no eres parte del club o algo así. No, es algo que nosotros predicamos porque Dios ya nos dio. Dios nos ha dado una vida nueva y es lo que nosotros vamos anunciando, que Dios te da una vida nueva. Dios actúa en tu vida con amor, con misericordia, con perdón, y es lo que quiere que nosotros proyectemos. Sí, claro, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, pero Dios no te está condenado porque Él ya puso la solución. Ya puso la solución, que es Cristo mismo. Lo que Él ya pagó, esa es redención. Que Él ya puso todo para que tú solamente vayas a Él y estés con Él y tengas una reconciliación con Dios y disfrutar de estas bendiciones que vamos a ver. Vamos a leer Ruth capítulo 4 versículo 13. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Esta es una de las bendiciones de las que hablamos. Uno, como les comentaba, este hombre pues mayor, un hombre que posiblemente ya está pensando que él se iba a quedar solo, no lo sabemos, pero no lo dice exactamente este libro, pero era un hombre mayor que se dedicaba a su trabajo diligentemente. Y él siguió haciendo eso y recibió el gran regalo de tener una compañera, en este caso Ruth. Vemos cómo en este versículo 13, y ella fue su mujer, se casó con ella. Y también vemos lo que recibió Ruth, porque Ruth era una viuda, una mujer pues básicamente que se quedó sin nada, porque se fue de su tierra. Solamente estaba a lo mejor exageré con nada, pero estaba su suegra Noemí, que la tenía con un gran valor para ella, para su vida, pero de fuera de eso pues no tenían posesiones, no tenía familiares cercanos porque había dejado su tierra para regresar con su suegra. Y vemos que Ruth también recibe esto. Ruth también se casa con este hombre que las apoyó antes de tener este compromiso. Y no nada más eso, sino que los dos concibieron a un hijo. Y vamos a ver justamente lo que nos dice este estudio.
Porque vemos que en el capítulo 3, en los primeros 12 versículos, nos hablan de lo que pasó en un lapso de menos de 24 horas. O sea, vemos cómo la historia tomó un giro completamente nuevo, porque primero habían regresado de la tierra de Moab sin nada, llegan a la tierra de Belén, y en un lapso de 24 horas ahora sí que consiguió un esposo o una esposa, en el caso de Boaz, y en el caso de Ruth, un esposo, ¿no? O sea, sucedió una situación completamente diferente, y además de eso, pues fueron redimidos pues, completamente también las propiedades que correspondían a esta familia, pues también fueron ya parte de este acontecimiento. Pero este versículo nos habla de un periodo de quizá pues un año. O sea, en este momento cuando en el versículo 13, pues ya vemos que fue un año porque pues dice que tuvo un hijo, no salió en 24 horas, sino que tardó un proceso, una serie de meses para que hubiera sucedido esto. También pues se celebró en este periodo la boda de Ruth y de Boaz, y Dios justamente les trajo este bebé. Y también hay que ver que esto también es un milagro, porque sabemos que pues nosotros por nuestras fuerzas, o más bien la vida humana es dada por Dios, meramente por Dios. No importa lo que el hombre haga, si Dios no quiere que tengas hijos, pues no los vas a tener. Y vemos actualmente que existe mucha tecnología, pero pues si Dios no da la vida, pues no la va a traer. Y podemos ver casos, ¿no? Esto solo viene, hay que entender que esto solamente viene de Dios. Y en este versículo se nos enfatiza que Dios bendijo a esta pareja con la llegada de un hijo que fue parte de Dios, porque aquí lo dice, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. O sea, fue algo provocado por Dios en un hombre mayor y en una mujer viuda que en un lapso de 10 años que tuvo matrimonio con Malón, pues no había tenido hijos. Posiblemente, o sea, es algo que pues no sé cómo se determine esta situación de esterilidad, pero pues si en 10 años no tienes hijos, pues algo ha de haber ahí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo aquí se nos dice que llegó prontamente un hijo, o sea, no tardó mucho esta situación, y Dios pues había bendecido a Sara. Bueno, Dios, vemos los casos en los que ha bendecido no nada más a Ruth, sino bendijo a otras mujeres, como el caso de Sara, que bueno, ella tenía 100 años, creo, quien había sido estéril por todos esos años, y Dios le da un hijo llamado Isaac. Perdón, sí, Isaac. No, sí, Isaac. Aquí se nos dice que llegó pronto, y también podemos ver el otro caso, el caso de Rebeca y el caso de Raquel, que Raquel pues también no podía tener hijos, y Dios también le da un hijo. Bueno, le da 2, pero ella no podía tener hijos y Dios se lo concede. También vemos el caso de Ana y de Elizabeth. En el caso de Ana y Elizabeth, que también experimentaron lo mismo, y pues vemos cómo Dios interviene y es lo que Él provoca. En el caso de Ana, si no me equivoco, es con Samuel, y en el caso de Elizabeth es Juan el Bautista, ¿no? Que eran también dos mujeres estériles, o que no pueden tener hijos, y Dios les concede tenerlos. Y bueno, ¿y a quién estuvo? Que también eso es impactante. Dios interviene y aquí lo hizo, y de esta manera está dentro también de esta línea mesiánica, de esta genealogía que vemos en Mateo en el capítulo 1,
que lo podemos ver en el capítulo 5 exactamente. Vamos a ver Mateo 1:5. Mateo 1:5, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y aquí vemos cómo esta historia cobra aún más un impacto, aún mayor impacto, porque no solamente tuvo un bebé cualquiera que nada más tuvieron el bebé y ya se fueron felices por siempre, no. Tuvo a Obed, y vamos a ver más adelante esta línea de descendencia, pero aquí nos lo dice en el versículo 5 de Mateo, pues que está en la genealogía de Jesús, en la genealogía de la cual está la familia de Jesús, la descendencia, o más bien toda la genealogía hasta llegar al Mesías, a Jesucristo. Quizá también has tenido una experiencia igual o conoces alguna experiencia. Por ejemplo, yo conozco en este caso la experiencia tanto de Carlos Greviño como Karina, que también Dios les trajo un hijo en el momento que Dios así lo quiso. Y bueno, no nomás le trajo uno, le trajo muchos, pero específicamente de ellos, pues en su momento le trajo a uno con una serie pues de esfuerzos que estaban haciendo, pero que Dios fue el que les dio este privilegio y este regalo que es tener un hijo. Vamos a leer Salmos 127:3. Salmos 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces vemos aquí como lo está diciendo claramente. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es algo que Dios solamente da. Vamos a ver el versículo 14, en donde vemos a estas vecinas pues que llegan con Noemí. Lo voy a leer. Ruth 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Entonces vemos a estas mujeres, estas vecinas que entienden muy bien pues lo que estaba pasando en la vida de Noemí, una bendición y el significado que tenía, y no solamente un significado pues inmediato de que, bueno, Noemí, ya tu vida ya ha sido cambiada, sino lo que iba a suceder y la generación posterior, el legado que estaba dejando esta situación de este bebé de Ruth. Y bueno, ¿cómo nos puede también esto recordar los coros celestiales de Belén con la llegada de Cristo a la tierra? Que lo vemos en Lucas 2:14. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces este niño llamado Obed sería el hijo redentor y no solamente Boz. ¿Por qué lo decimos? Ahorita lo vamos a explicar. Porque el pariente redentor, que es el Goel, cumple una serie de requisitos para ser este pariente redentor. El primer punto es que es un pariente, o sea que es alguien cercano. 2, que está dispuesto a funcionar como Goel, que puede ser bondadoso como Boz o no ser bondadoso como el fulano que mencionamos, ¿no? O que está mencionado en este capítulo. 3, que tiene que estar calificado. ¿A qué se refiere con esto? Pues que no necesita ser redimido por nadie. Él no necesita alguien que lo salve, alguien que pueda pagar por ellos, ¿no? Y número 4, que pueda pagar por la redención. Y 5,
dispuesto a casarse con la viuda, esto por la cuestión del matrimonio levirato que vemos en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Deuteronomio 25, capítulo 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces estamos viendo que hay esta serie de requisitos o serie de situaciones para que pueda ser se pueda ser este hombre redentor. Hola, buenas noches. Hola. Entonces, vemos que en este Deuteronomio están mencionando este caso del matrimonio levirato, que es lo que sucede con la historia de Booz. Booz era pariente de Elimelec, un pariente cercano, no sabemos exactamente cuál era el parentesco que tenía, pero pues era un parentesco cercano, y él era el que podía tomar como a Ruth como su mujer para poder ser el redentor de esta familia y poder dar descendencia a esta familia de Elimelec. Bueno, en este caso de Malón, pero también de Elimelec y después de Malón. Así que Booz es el que es el pariente redentor de Ruth y también de Noemí, no como el personaje que aquí lo identificamos como fulano, que él simplemente dijo, pues no quiero redimir. Él estaba pensando más en sus propios intereses. Cuando le presentó Booz la situación de las tierras que tenía Elimelec, pues él dijo, sí, yo me animo, yo quiero hacerlo. Sin embargo, no quería tomar a Ruth como su mujer, porque él no quería negarse a sí mismo, porque él quería su propia herencia, cuidar su herencia, cuidar su... No sabemos exactamente cuáles eran como los motivos puntuales, pero él simplemente no quiso fungir como redentor, este pariente redentor. Entonces vamos a ver también Deuteronomio 25, 7 al 10. Deuteronomio 25, 7 al 10. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y hasta el 10, ¿verdad? Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Entonces vemos cómo pues es básicamente lo que sucedió a este personaje fulano, que bueno, no nos detallan y no nos dice aquí la historia que así sucedió, pero pues simplemente él no quiso hacerse responsable. Fulano, que así le pusieron como sobrenombre, que no sabemos exactamente el nombre, pero que está pues apartado hasta el mismo nombre dentro de la Biblia. No se le puso el nombre real. Pero podemos añadir también a Obed, que fue y era el heredero que continuaría con la línea descendente. Obed quiere decir siervo. Por otro lado, Ruth sería objeto de gran honor, que fue valiosa en sobremanera por traer a Obed al mundo. Y a lo mejor digamos, bueno, Obed, ¿quién es o por qué tan relevante este bebé, ¿no? Vamos a ver en Ruth 4:15, ¿ve? Voy a leer todo, pero solamente vamos a poner atención en el último. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos.
Aquí es importante ver lo que nos están mencionando después de este apartado, el apartado B. Dice, y pues tu nuera, hablando de Ruth, que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Por qué es tan relevante Obed? ¿Por qué es tan relevante el nombre de Obed? Pues lo acabamos de ver hace un momento, porque de él desciende la familia del Mesías. Primeramente de David. Obed tiene a Isaí, Isaí tiene a David, y bueno, sabemos que de la descendencia también de David viene nuestro Mesías, nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Entonces, por eso es importante también tomarlo en cuenta, no porque sea un personaje fundamental, pero sí porque cumplió con esta descendencia. Vamos a ver también Ruth, el versículo 16, capítulo 4, versículo 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y su aya es su tutora, su cuidadora, su institutriz. Fue la que se encargó de darle las enseñanzas a Obed, de darle como las enseñanzas, principalmente pues, de cuidarlo, de mantenerlo como enfocado en los principios y en los mandamientos de Dios. Pero vemos también que es lo que nos dice, que Noemí es grandemente bendecida por este nieto, ya que había perdido dos hijos y ahora su llanto se reemplazará por gozo. Vamos a leer Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces vemos a Noemí que ya no estaba triste, que ya no, recordemos que en el primer capítulo, pues ella misma dijo que le llamaran Mara porque estaba en amargura. Nuevamente fue Noemí. Y esto significa que es Noemí, el nombre de Noemí significa placentero. Cambia completamente ya su situación que estaba viviendo Noemí, de la amargura que tenía a un gran gozo por el nieto que estaba teniendo. Y vamos a leer Ruth 1:20 para recordar esta situación. Ruth 1:20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella estaba pues con amargura en su corazón, en su alma, pero Dios puede cambiar completamente esto y endulzar nuestra vida. Y Dios endulza al que quiere hacer su voluntad, obedeciéndolo como en el desierto. Vamos a ver lo que pasó, justamente ya hablando de algo de probar, en Éxodo 15, 23 al 25, que es una historia que me acuerdo mucho de un estudio que tuvimos hace tiempo, que habla justamente de la amargura. Éxodo 15, 23 al 25. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron, espérenme, déjame ver si estoy leyendo, me estoy leyendo uno anterior, desde el 23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces Dios es lo que hace con esta familia de Noemí, de tener una vida de amargura, al ver que principalmente causado por una separación de Dios. Noemí, al estar desobedeciendo a Dios, apartándose de la tierra que les había dado en Belén, cuando estaba en Moab, pues simplemente se separó también de su Dios. Pero vemos cómo al volver
a Dios, al volver a su tierra, a la tierra prometida que les había dado, pues es reestructurada y es redimida su vida y es cambiada y transformada y les da gozo después de tener una gran amargura. Entonces vamos a leer el versículo 17, Ruth 4, 17, que dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y aquí pues es una situación muy curiosa, ¿no? Porque quienes le pusieron el nombre a Obed fueron las vecinas. O sea, ¿cómo es que las vecinas le pusieron el nombre al bebé? Pero bueno, aunque es un poco extraño, tenían ellas un entendimiento de que este niño significaba algo más. Él estaba restaurando la vida de Noemí, pero no solamente la vida de Noemí, sino la vida y la consecuencia que hubo a largo plazo, pues no solo sería tatarabuelo de David, sino es un ancestro del Mesías. Entonces vemos la relevancia que va cubriendo este libro pequeñito de 4 capítulos de Ruth, de una mujer extranjera, una mujer, bueno, lo hemos mencionado a lo largo de los estudios, pero voy a continuar. Vamos a leer también ya los últimos versículos, del 18 al 22, Ruth 4, 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces vemos como que aquí se completa esta genealogía de Fares, o no sé cómo se pronuncia, hijo de Tamar, tal como también lo vemos en Mateo, el capítulo 1, el versículo 4 y 5. Vamos a ver esto, nada más para reconfirmarlo. En Mateo 1, versículo 4 y 5. Aram engendró a Aminadab, yo creo que desde el 3. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Entonces vemos como Ruth pues es un nombre privilegiado por estar en la misma genealogía de nuestro Mesías, de nuestro Cristo. Entonces vemos como la importancia de Boz y de Ruth en esta historia. Y bueno, vamos a ver también lo que es el pariente redentor, que no solo es un concepto para esta generación, sino también para la de más adelante, para la llegada de David y también más adelante para la llegada del Mesías, que es el Hijo de Dios que viene a redimir a toda la humanidad. Entonces hasta ahora estábamos hablando, o en este libro vemos de una historia de una pequeña familia, pero que pronto pues llegará a impactar, en un futuro llegó a impactar a todo el mundo. Primeramente pues como consecuencia el rey David, y más adelante pues con el Mesías mismo, elevando esta redención que tuvo Ruth y Noemí con Boz, a llevándola a un nivel más alto, que no solamente fueran familiar, sino en su nación y también a nivel mundial. Entonces podemos ver que Cristo es el pariente redentor universal, y vamos a ver justamente estos 5 puntos que vimos hace unos momentos sobre las características del hombre redentor o el pariente redentor. Número 1, que es un pariente. En este caso identificamos a Jesús como un hombre como nosotros. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses 2, versículos 6 y 7.
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, Jesucristo pues es un hombre como nosotros, fue un hombre como nosotros. 2, el que tiene que estar dispuesto. Y también vemos esto, que Dios estaba dispuesto. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Pues vemos el impacto que Jesús tomó el pecado de nosotros como humanidad, como seres humanos, y Él estuvo dispuesto a pagar con su propia vida para que nosotros estuviéramos con una reconciliación con Dios. Eso es lo que vemos en esta actitud, que la vimos también con vos, un sacrificio, una disposición de dejar de lado nuestros propios intereses y entregarlos para una causa mayor, que en este caso Cristo pues ya lo hizo todo. Cristo cumplió y pagó por todos nuestros pecados. Que vamos a ver también el tercer punto, que es que era alguien calificado. Primera de Juan 3:5, la parte B. Primera de Juan 3:5b. Y no hay pecado en él. Voy a leerlo todo. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Entonces vemos que él está calificado porque no tenía el pecado. Él tenía las condiciones para poder hacer este pago por nosotros. Él era perfecto y fue perfecto para pagar por nuestros pecados. Y justamente es la cuarta característica, que es ser pagador. Juan 19:30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cristo ya pagó por nuestros pecados, ya hizo esta labor de ser nuestro pariente redentor, de Él dar su vida completamente por nosotros. Y por último, que es ser desposado, o sea, que se case, y en este caso Cristo se casó con su iglesia, que lo podemos ver en 2 versículos, Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa de Cristo es la iglesia. Y también aquí, de hecho, lo vemos en Efesios también 5:25, donde nos menciona Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos cómo Cristo es el que desposó a su iglesia, en este caso a todos los que pertenecemos a su iglesia. Así que esta es la primera razón por la que el cristiano está llamado a ser un hombre bondadoso, porque hemos recibido esta redención por parte de Dios. Hemos sido redimidos y lo tenemos que mostrar ampliamente al mundo. Y la semana entrante hablaremos de las otras 2 razones de las por qué debemos ser bondadosos y por qué debemos también proyectarlos al mundo, ¿vale? Entonces voy a terminar con una oración, principalmente recordándoles pues las maravillas que hizo Dios en esta historia de Ruth y de Boz, en donde tanto Noemí como Ruth fueron redimidas. Y así nosotros también lo somos en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, les pido a los que no han aceptado a Cristo aún en su corazón,
pues que acepten esta redención, porque Él ya hizo todo el pago, Él ya hizo todo el esfuerzo, dio completamente su vida para que nosotros estemos en una relación y comunión con Dios Padre. Así que acompáñame en una oración si aún tú no has aceptado esta redención en tu vida. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo primeramente que he estado viviendo una vida para mí, una vida solamente complaciendo mis placeres, mis deseos, solamente viviendo para mí. Sé, Señor, que he pecado y reconozco que he estado apartado de ti. Te pido, Señor, que me perdones y quiero recibir esa vida que tú das, Señor. Quiero que tú seas el que me perdones todos los pecados que he hecho y pues me arrepiento también de ellos. Te pido que tomes mi vida, que la transformes, que la uses conforme a tu voluntad y que me des esa certeza, Señor, de que tú ya hiciste todo por mí y que has pagado por mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.